maravillosa tarde, tarde de nuestro Señor Jesucristo, donde nos hemos reunido para este maravilloso discipulado, hacedores de la palabra de Dios. ¿Eres hacedor o oidor? Amén. Pregúntale a tu corazón cuál de las dos cosas eres para servirle a Dios. Qué bello, qué maravilloso, qué agradable es ser un siervo útil a nuestro Señor Jesucristo. Ser hacedor, ser oidor, pero practicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te invito para que busquemos en la palabra en Mateo 13. Y vamos a dar inicio a este discipulado. Mateo 13, 23. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Nosotros los cristianos debemos de dar fruto. Tenemos que servir en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué quiere decir esto? Que no todos toman esa siembra buena que es para dar fruto, como dice la palabra, a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Por qué será que nos dice esto la palabra de Dios? Porque tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón agradado, un corazón abierto para nosotros estar unidos, para poder entender lo que nos habla la palabra de Dios, y es hacer hacedores. Yo lo puedo escuchar, pero si tú hoy escuchas esta enseñanza, si tú hoy escuchas cada versículo de esto, pero no lo practicas, estás haciendo solo oidor y no hacedor de la palabra. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Hacer hacedor de la palabra es que tú hoy tomes cada uno de estos versículos y lo practiques. ¿Cómo? Evangelizando, instruyéndote en la palabra, analizando cada una de las cosas que nos enseña nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio de Dios. Vamos a buscar en 2 de Timoteo 2:15. Dice así la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué dice la palabra? Porque la palabra es viva y eficaz. Es lo que va a penetrar en nuestros corazones, es lo que va a internalizar, es lo que va a hacernos que aflore de nuestro ser lo que nosotros hemos aprendido. Hoy la escuchamos, mañana la afloramos, la practicamos, y así vamos a poder ser hacedores de la palabra. Ser un siervo eficaz. ¿Cómo es eficaz? Que día a día nosotros estemos practicando. Hoy oro, mañana practico lo que hoy oré. Mañana predico lo que hoy aprendí de la palabra. ¿Cómo? Conmigo mismo. ¿Cómo? Orándole al Señor, entregándole a Dios mis necesidades, mis problemas, mis adversidades, y soy hacedor de aquello que yo tengo que arreglar dentro de mí primeramente. Eso también es ser hacedor de la palabra. ¿Cómo? Yo tengo que aprender a tener comunión primeramente con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, y tengo que aprender a ser dependiente del Espíritu Santo de Dios. No del hombre, no de mí misma, sino a ser dependiente del Espíritu Santo, que es el que me va a instruir, es el que me va a encaminar, es el que me va a enseñar, es el que me va a cuidar, y es el que me va a guiar para poder activarme en lo que me está enseñando la palabra. Busquemos en Salmos 119 y dice la palabra de Dios. Salmo 119. Dice versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los ojos abiertos para ver las maravillas de Dios. Si nosotros vemos hoy en día las cosas como están, no vamos a ver maravillas. Tenemos que abrir los ojos en fe para poder ver las maravillas que Dios nos quiere enseñar. Cómo ser hacedores de la palabra es declarar en fe lo que yo quiero que mañana se dé para mi vida. Es difícil en estos tiempos que estamos viviendo ver las maravillas, pero en Dios sí podemos ver las maravillas que nosotros contemplamos en la Biblia, como acabamos de leer. Si yo vivo en la realidad, yo tengo que declarar las promesas
que Dios, reclamar la promesa que Dios dio a mi vida, en algún momento se me va a dar si yo empiezo a declararla, si yo la activo y yo la practico en fe. En fe todo se me va a dar, creyendo, con una fe positiva, una fe declarar delante de Dios. Si estoy enfermo, declaro que voy a ser sano. Si no tengo algún alimento, vestimenta, cualquier cosa material, yo la voy a declarar en fe. Y el día de mañana yo voy a ver esas maravillas de bendición, el cual me está hablando la palabra de Dios. Busquemos en Primera de Juan. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No solo es conocer la palabra, no es solo decir me sé tantos versículos, no es solo decir yo hablo la palabra, qué elocuencia, qué maravilloso. No, es practicar, hacedor de la palabra, conocerla, recibirla. Yo, si leo la palabra, yo tengo que investigar la palabra, los versículos, orar para que Dios me dé el discernimiento de esto que yo investigué. Yo tengo que recordarla. ¿Cómo? Memorizar algunos versículos, hacer palabra y recordar que lo que estoy leyendo, cómo me voy a instruir en medio de Dios. Reflexionar en cada una de las cosas que leo, que oro, practicarla. Es reflexionar, esta palabra, ¿qué está haciendo en mí? Esta palabra, ¿en qué me va a llevar? Esta palabra, ¿en qué conocimiento puede entrar? Algo sobrenatural, algo especial. Por eso tengo que investigarla, recordarla y reflexionar en cada uno de los versículos de la palabra que Dios me da. Y ahí es donde entro en lo del Espíritu Santo de Dios. Tengo que depender de Él. Sin el Espíritu Santo de Dios no voy a entender ni voy a ver lo sobrenatural de Dios. Por eso Él tiene que estar conmigo en todo tiempo. Depender de Él día y noche en todo momento. Juan 13. Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Porque a veces no somos bienaventurados, porque no practicamos la palabra, porque no obedecemos. Y si vamos a ser hacedores de la palabra, tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque aquí está la ley. ¿Por qué? Porque aquí están todos los mandamientos. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Hoy tenemos que practicar que si teníamos un pecado, no puedo seguirlo haciendo. Si teníamos un mal carácter, no puedo seguir siendo así. Si las cosas negativas tenemos que dejarlas atrás. Tenemos que concentrarnos en que valoremos la palabra, en que pongamos en práctica, en que no fallemos en las cosas que nosotros antes hacíamos, sino que declaremos que lo tenemos a Él, que dependamos de la palabra que es viva y eficaz. Vamos a ser bienaventurados cuando hagamos, practiquemos, hacemos, declaremos con fe todo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos vacíos porque no leemos la palabra. ¿Cómo vamos a ser hacedores de la palabra si no la practicamos? Si no tenemos dentro de nuestros corazones, no vamos a hacer lo que nos dice la palabra de Dios. No podemos ser bendecidos. Si nosotros practicamos la palabra de Dios, vamos a tener vida, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Quizás muchas veces paulatina, no va a ser rápido, algunas personas sí, otras no, pero nos va a ir bien. Si conocemos la palabra y tomamos la otra decisión, que es malo, que es negativo y que es el pecado, no nos va a ir bien. Va a haber muerte espiritual, no va a haber bendición, no va a haber fructificación, no vamos a poder hacer hacedores de las bendiciones que el Señor nos quiere regalar. Por eso es mejor tener la palabra viva y eficaz y declararla para ser bendecido en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según
es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona inconversa no puede pensar igual que nosotros, no puede recibir la palabra igual, no puede ser hacedor de la palabra porque nosotros la estamos tomando, la practicamos, nosotros la estamos valorando, nosotros la estamos practicando y el Espíritu Santo de Dios es el que nos da el discernimiento para poder entenderla. Por eso dice la palabra de Dios que muchos tienen el entendimiento entenebrecido, porque no lo pueden entender porque no tienen la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:22? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando nosotros decimos que somos tenemos la palabra de Dios y somos buenos cristianos y no practicamos la palabra de Dios, estamos siendo mentirosos. Es como yo decía la semana pasada, me tengo que ver en un espejo todos los días para saber quién soy. Pero cuando nosotros practicamos de la palabra de Dios, somos hacedores de la palabra, tenemos la fe, que lo que nosotros declaramos, predicamos y lo hacemos, somos una sola persona en todo lugar, entonces vamos a ser hacedores de la palabra del poder que es la vida y es Cristo Jesús. Y no solo oidor de la palabra, sino hacedor de ella, como dice, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro al natural. Tenemos que practicarla, el poder y la palabra de Dios, accionarla, para que así de esta manera se pueda activar. Juan 4:10. Vamos a relacionar esta palabra para que ustedes puedan entenderla un poquito más. Dice así. Respondiendo Jesús y le dijo, si conoceréis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le permitirás y él te daría agua de vida. ¿Quién te lo va a dar? Cristo Jesús. No es el hombre, es el poder de Dios. Él es ese manantial, Él es ese río. Por eso la palabra hay que investigarla, hay que recordarla, hay que reflexionar en ella. Solo Dios nos puede refrescar lo que nosotros hoy, por lo menos este estudio que estamos dando, solo el poder del Espíritu Santo de Dios es el que te va a refrescar, es el que te va a motivar, es el que te va a dar. Que fallamos, todos le fallamos a Dios en algún momento, pero Él es el que nos refresca para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver que Él es ese manantial de río de agua viva, para ser hacedores de la palabra y podamos implantar la palabra. ¿Cómo la implanto? Día y noche, orando, leyendo, predicando, evangelizando. Ser oidores es aquella persona que se engaña a sí mismo, que cree que está bien, está en el cristianismo, pero si no practica la palabra de Dios, está engañándose a sí mismo. Nosotros podemos decir, dice la palabra de Dios, tome su cruz y sígame. Eso es ser hacedor de la palabra. No es digno de poner la mano en el arado, niéguese a sí mismo. Es necesario negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7. Del 21 al 24. Dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muchas veces tenemos que aprender a ser prudentes para hablar, para predicar, para evangelizar. Pero aquí, ¿qué dice?
que esta persona que edificó su casa sobre la roca es aquella persona que le pase lo que le pase, está cimentada. Nada le va a hacer cambiar su manera de pensar. Podremos tener dificultades, adversidades, problemas, calamidades, pero vamos a servirle a Cristo Jesús. Somos de Cristo, no importa lo que nos pase, vamos a seguir adelante, no importa lo que nos esté sucediendo, vamos a servirle a Dios. Estamos cimentados en esa roca firme, una roca grandísima, nadie la puede mover. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Nadie nos va a mover de lo que nosotros estemos sirviéndole a Dios. Nadie va a cambiar mi pensamiento de lo que yo le esté sirviendo a Cristo. Tengo el problema, tengo la dificultad, sí, pero lo tengo a Él, que es esa roca grande que me va a ayudar a mover mi problema, que es así de pequeñito. A veces lo vemos grande, pero Cristo nos enseña que la roca es Él. Y el problema somos nosotros, que somos pequeños, pero no lo queremos ver de esa dimensión. Entonces, cuando nosotros entendemos este mensaje, cualquier adversidad que podamos tener, vamos a ser hacedores de la palabra, y ahí es donde va a descender el poder de Dios de una manera sobrenatural, siendo hacedores de aquello que tenemos que practicar. El problema, la adversidad, la dificultad, con Cristo todo se puede. Ahora vamos a buscar en Juan 14. Dice así la palabra de Dios, del 23 al 24. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si eres cristiano y eres selectivo en tu obediencia a la palabra de Dios, vas a vivir engañado. Yo no puedo ser selectivo en que voy a hacer esto, voy a congregarme tal día. No, la palabra de Dios es para guardarla, practicarla y activarla. Yo me pregunto hoy, pues tengo varias situaciones en las que nosotros, cuando somos hacedores de la palabra, podemos revisarnos, internalizarnos, y yo por lo menos me hice estas preguntas y te las quiero hacer a ti también. Cuando se te dice que tienes que ser puntual en la iglesia, ¿cómo reaccionas? Eso es ser hacedor o oidor. Solo responde a tu corazón. Número 2, cuando se te enseña por la palabra de Dios que tienes que diezmar y ofrendar, ¿cómo reaccionas? ¿Eres oidor o hacedor de la palabra? Número 3, tú debes de ayudar en la iglesia para limpiar, para lavar los baños, para quedarte hasta lo último cuando se terminen los servicios. Y muchas veces se dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Y cuando se habla de algo, todo el mundo se desaparece. Yo te pregunto, ¿eres hacedor o oidor de la palabra? ¿Verdad que es interesante esta pregunta? Para que nosotros nos respondamos, y ahí podemos ver si somos hacedores o oidores de la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos a Cristo Jesús, vamos a ser hacedores de la palabra. Vamos a estar en todo en la iglesia. Vamos a querer predicar, evangelizar, vamos a ayudar a los pastores, vamos a estar como mujer, vamos a estar, si nos toca limpiar, vamos a estar en todo, porque eso es ser hacedores, practicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es establecer el reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestros ministerios. ¿Por qué crecen los ministerios de muchas personas? Porque están dispuestos a trabajar en la obra de Dios, no en una sola cosa ni en un solo ministerio, sino en todo. Dios su reino lo abre para todo. ¿Para cuándo? ¿O para quién? Para el que esté dispuesto a hacerlo. Y es cuando dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Y ahí se abre el reino de los cielos. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con este último versículo, y es Salmo 119. Dice así la palabra de Dios, el versículo 97.
Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Persevera en ella atentamente. La palabra de Dios, practícala. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que nos va a dar libertad. Es lo único que no va a tener una esclavitud, sino bendición, fructificación. Yo no puedo desmayar, yo tengo que perseverar, yo tengo que declarar, yo tengo que caminar adelante, yo tengo que tener cordura, yo tengo que tener el cimiento, yo tengo que pararme en esa roca firme, yo tengo que declarar, yo tengo que hablar, yo tengo que establecer. Esto es fe delante de nuestro Padre Celestial. Esto es perseverar día y noche y en todo momento en la palabra, porque la vida del cristiano no toda va a ser bonita ni color de rosa. No es que es desagradable, pero muchas veces tenemos que vivir en los desiertos y tener pruebas para poder madurar, crecer y activar la palabra de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros ya estamos madurando en cada una de las situaciones que tenemos, vamos a tener la libertad, la bendición y la fructificación del Padre. Con este mensaje quiero que oremos, quiero, como dice la palabra en Isaías 61, levántate porque la gloria de Dios y la luz ha llegado sobre todo aquel que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a levantarnos, todos los que estamos aquí, que hoy nos está visitando una familia, y vamos a orar. Enfócate solamente en el poder del Espíritu Santo de Dios y todo es posible. Hoy pídele a Dios: Señor, yo quiero ser hacedor de tu palabra. Padre amado, Dios bendito, Dios de luz, Dios de bondad. Señor, hoy estamos levantados en medio de tu presencia, porque es tu presencia la que necesitamos, es tu presencia la que nos liberta, es tu presencia la que nos da vida, es tu presencia que tiene ese río, ese manantial de agua viva. Padre, hoy, Señor, yo me arrepiento si no he sido hacedor, sino oidor únicamente de tu palabra. Hoy ayúdame para ser hacedor. Hoy ayúdame para que esta palabra entre en mi vida, en mi hueso, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser. Amado Rey, necesito ser hacedor de la palabra. Hoy levanta mi ministerio. Hoy ayúdame a abrir mi boca para predicar, para evangelizar. Hoy abre mis ojos, Señor, si han tenido una ceguera espiritual. Hoy quita toda venda, quita toda mentira, quita toda falsedad. Arranca el pecado, la mentira, la injusticia, todo lo que no sea edificante para tu reino. Padre, ayúdame, edifícame, libértame, Señor, de toda atadura, de toda maldición del pasado, de todo lo que haya hecho. Limpia la atmósfera, Señor, hoy a mi alrededor, para que la gloria de Dios respalde, Señor, todo lo que quiero, todo lo que necesito. Hoy ayúdame, Espíritu de Dios, por medio de tu palabra, por medio de la unción del Espíritu de Dios, para que no desmaye, sino que dé siempre pasos agigantados, para que tu reino se establezca en mi vida. Espíritu Santo de Dios, quiero aprender a ser dependiente de ti, no del hombre, sino del poder de Dios. Señor, revélate en mi vida. Padre, revélate en todo lo que hacemos. Padre, Hijo y Espíritu de Dios, bendícenos, bendice a cada una de las personas que hoy nos están viendo por medio de esta vía, Señor. Bendice, fructifica y sorprende en bendición, porque tú eres un Dios que sorprende, tú eres un Dios que multiplica, tú eres un Dios que fructifica, tú eres el Dios de los cielos, que cuando oramos creyendo todo es posible. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.